Voy a mutear unos micrófonos más. Bien. ¿Me ven bien ahí? ¿Me escuchan bien? Pueden usar el chat, por favor, los micrófonos no, para contestar. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Gallegos, soy director de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional de Burlingame. Muchas gracias a todas, a todos, a todos por conectarse para la charla de hoy que llamamos Propiedad Intelectual para científicas, científicos, investigadoras e investigadores. La organización de este evento es conjunta entre dos antenas territoriales, la Unidad Territorial de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, UVIC, que está integrada por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, y la Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico, Fundasur, con el aval de la Unión Industrial de Bahía Blanca y el Consorcio del Parque Industrial de Bahía Blanca. La antena UVIC fue creada en 2015 y se dedica al sector de reciclados plásticos y otras tecnologías. La otra antena que participa de la organización de este evento es la Antena Tecnológica para el Desarrollo Territorial, ATEC-DT, integrada por 3 universidades del conurbano bonaerense, la Universidad Nacional de 3 de febrero, UNTREF, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta, y la Universidad Nacional de Burlingame, UNAUR. Esta antena fue creada el año pasado, en 2019, y se dedica al desarrollo industrial con énfasis en el segmento PYME, junto a sus socios privados, que son la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADINRA, y su red de centros tecnológicos, y la Fundación Banco Credicop. Ambas antenas fueron conformadas y capacitadas originalmente en el marco del programa BINTEC del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Hoy continuamos entonces con el ciclo que se inició con las charlas para emprendedoras y emprendedores que hicimos el mes pasado. Siguió el jueves pasado y hoy con las charlas que estamos haciendo para investigadoras, investigadores científicos. Y pronto vamos a anunciar nuevas fechas con actividades también en temas de vigilancia tecnológica, inteligencia estratégica y propiedad intelectual, orientados a empresarias y empresarios PYME. Bueno, sin más vueltas, voy a terminar la presentación. Recuerden, como les decía, que si tienen alguna pregunta a lo largo de la charla, la pueden poner en el chat si tienen la opción del chat. Si no tienen la opción del chat, no se haga ningún problema. Al final podemos hacer una ronda de preguntas levantando la mano con el sistema que tiene interno la plataforma. La exposición de hoy va a estar a cargo de nuestra invitada, la magíster Vanessa Lowenstein, y le voy a dar la palabra a mi colega Diana Schmidt de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, para que la presente. Diana. Bueno, gracias Ernesto. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia, por compartir una charla más. Hoy me toca presentar a una profesional de muchísimo prestigio en materia de propiedad intelectual, a Vanessa Lowenstein. Vanessa es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, cursó el posgrado de propiedad intelectual de la UBA y la maestría en Derecho Comparado y Propiedad Intelectual de la Universidad de Torino, Italia. Fue investigadora del Instituto Max Planck de Múnich, Alemania. Actualmente trabaja en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en temas vinculados con políticas sobre propiedad intelectual, transferencia de tecnología, innovación y negociaciones internacionales. Con anterioridad, trabajó en temas de patentes, indicaciones geográficas y negociaciones regionales e internacionales en el Ministerio de Agricultura y en el de Industria. Es investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico y se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Maestría de Propiedad Intelectual. También en el sobre propiedad intelectual para científicos e investigadores de la Flaxo y en la Universidad de 3 de Febrero. Ha realizado investigaciones y publicaciones relacionadas con propiedad intelectual, patentes, temas ambientales y negociaciones internacionales, entre otros.
También colabora con ¡Pude conectarla! el tema sobre protección de semillas. Bueno, te damos la bienvenida, Vanessa, te doy la palabra para que puedas comenzar con la presentación y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Quería agradecer especialmente a las dos antenas territoriales. Por suerte ya dijeron todo el nombre, así que yo no me tengo que acordar de toda la exposición tan larga, a TEC-DT y a UBIC. También a las universidades, a la UTN, a UNTREF y a la Universidad de Hurlingham por la invitación, y especialmente con quien estuve hablando e interactuando, a Marcela Ricosta, bueno, a Eduardo Guillermo y Gabriela Trupia, que son grandes amigos. Bueno, yo voy a estructurar, si les parece, la charla de la siguiente manera. En principio vamos a hacer una breve introducción, después está un PowerPoint que explica más que nada todo el tema vinculado a la propiedad intelectual. Como la verdad es que nosotros no interactuamos previamente, lo que yo busqué hacer en un principio es explicar qué es la propiedad intelectual, qué protege cada derecho, y después introducir un poco el tema de la propiedad intelectual en el ámbito universitario, en el ámbito de investigación y desarrollo y emprendedorismo. Y luego dejé abierto una filmina que mi idea es comentar todo lo vinculado más a temas de transferencia tecnológica a través de contratos. En realidad no lo dejé escrito, es más para dar un cierre a la presentación del día de hoy. Bueno, ahora voy a hacer una breve, vamos a compartir el PowerPoint. A ver si me esperan un minuto, que compartimos la pantalla. No, nada, ¿Se escucha? No sé si alguien me está diciendo algo o tiene alguien el micrófono abierto. Yo no tengo acceso a nada, solo estoy en una pantalla negra. A ver, ¿ahora están viendo el PowerPoint? Ahora sí, ¿no? Se ve. ¿no? Está cargando, Vanessa. Ah, perfecto. Bueno, mientras carga, voy a igual empezar a comentar algunos temas. En realidad, esta es solo la primera filmina que dice de qué hablamos cuando hablamos de propiedad intelectual. Más allá de que ustedes ahora no sé si ya están viendo la filmina o no. No, aún no. Bueno, se las puedo empezar a dar como charla igual. No, No es ¿Querés intentarlo de nuevo, Vanessa? Sí. Yo tengo entendido. Si no, la tiene Macarena, la presentación, pero igual, a ver, lo volvemos a intentar. Antes había salido bien. Compartir pantalla de la aplicación. Lo estuvimos probando. A ver. A mí me parece como que estuviera compartiendo porque me da la opción de dejar de compartir. Ahora sí se ve. Vanessa, ahí se ve perfecto. El resto, por favor, desactivemos los micrófonos y te escuchamos. Ahí estamos viendo la presentación. Bárbaro, bueno. Acá me dice que tengo que esperar que me dejen entrar. Bueno, no sé. Pero usted ve la presentación. No sé qué me habló. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de propiedad intelectual? En realidad, un poco antes de empezar a ver cada uno de los derechos. Disculpe, pero en este momento no se ve la presentación. Nosotros sí la vemos. Yo la puedo ver perfecto. A mí me parece que le estoy compartiendo en Teams. Sí, la vemos, Vanessa. Lamentablemente yo no la puedo ver. Acá dice que me tienen que dejar entrar al cuarto. A ver ahí si esperamos un segundito, lo vemos con Macarena a ver si se resuelve.
Si quieren yo les puedo empezar a charlar, aunque igual esta filmina es solamente introductoria, es para dar un disparador al título. Sí, avanzá. Y empiezo a comentarles nada más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de propiedad intelectual? En realidad, la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para hacer un montón de cosas o dejar de hacer un montón de cosas, promover un montón de conductas o prohibir algunas conductas. En realidad, ustedes saben que todos los instrumentos normativos, todos los marcos regulatorios, lo que buscan en definitiva es promover unas conductas de las personas o de las empresas o de distintos actores, prohibir algunas conductas de las empresas o de las personas o de distintos actores, o mantener un statu quo determinado. Eso es lo que hacen las normas: promover, prohibir o mantener alguna conducta determinada. ¿Y qué es lo que pasa con la propiedad intelectual? En realidad, la propiedad intelectual, al menos desde mi perspectiva, es un instrumento es una herramienta, un instrumento de política. Y un instrumento de política puede ser política económico-industrial, científico-tecnológico, un instrumento de política universitaria, de desarrollo, de innovación, de cultura. Puede ser un componente dentro de todas estas políticas. En realidad, a nivel personal, yo considero que la propiedad intelectual es un componente dentro de la política científica tecnológica, que a su vez es un componente, o debería ser, o se promueve que sea un componente dentro de una política industrial y de desarrollo. Entonces, dentro de este contexto es que vamos a abordar y vamos a charlar a lo largo de la jornada de hoy de los temas de propiedad intelectual. En particular, toda la charla va a estar enfocada a los derechos de propiedad intelectual en el entorno científico, universitario y académico. La propiedad intelectual tiene ciertas características, es un tema muy legal, pero después su práctica la vemos en el día a día, en lo cotidiano. Es un término muy legal porque son derechos de propiedad intelectual. En realidad lo que regula son derechos. Y estos derechos son derechos de excluir a terceros, a otras personas, de usar algún activo intangible, que ahora vamos a ver cuáles son, que está protegido por la propiedad intelectual. Ese activo intangible puede ser un signo con carácter distintivo, puede ser una creación artística, científica o literaria, puede ser un invento, puede ser un montón de cosas. Pero una característica común de todos los derechos de propiedad intelectual es que son bienes intangibles que tienen simultaneidad de uso, se pueden usar de manera simultánea en distintos territorios, sin que el uso de una persona disminuya necesariamente el uso de otra persona respecto de ese activo intangible. Tiene un carácter exclusivo, es decir, su creador puede excluir a otros del uso, y ahora vamos a ver cómo. Y son derechos que son transmisibles, se pueden transmitir o se pueden autorizar el uso del activo intangible protegido por el derecho de propiedad intelectual. Se puede dar una licencia, se puede ceder, ahora vamos a ver un poco qué quiere decir todo esto, en realidad al final de la charla lo vamos a comentar un poco, pero bueno, son derechos que tienen dueño, y ese dueño puede autorizar el uso a terceros. En realidad todos hablamos de propiedad intelectual o industrial de manera indistinta, pero hacemos referencia en rigor a dos categorías. Una es la propiedad industrial, que es más que nada lo que protege la aplicación práctica o la aplicación industrial de una idea o un desarrollo, no protege las ideas en sí. Y por el otro lado está lo que nosotros llamamos la propiedad intelectual o el derecho de autor, que son, ahí dice la filmina, las creaciones formales y expresiones artísticas y científicas, son obras, son distintas manifestaciones de una idea, no es la idea, es la forma en la cual el autor expresa la idea, y ambas categorías, tanto la propiedad intelectual como la industrial, tienen un plazo de protección vencido el cual ese bien que se protege, ese derecho, ese activo intangible, cae en dominio público. La propiedad intelectual, el derecho a autor, tiene un plazo de protección mucho más amplio, y la propiedad industrial tiene un plazo de protección más acotado, que ahora vamos a ver todos los derechos que hay. Vencidos estos plazos, este activo intangible que se protege cae en dominio público. Hay un tema que es muy importante y que muchas veces no le damos la verdadera profundidad que tiene, pero es que estos derechos, dependiendo de lo que hablamos, son derechos que los abogados llamamos como derechos formales.
la propiedad industrial en particular, no así el derecho a autor, nace con el registro. Uno registra una marca y el registro, los abogados decimos, es constitutivo del derecho. Ahí nace el derecho, con el registro de la marca, el registro de la patente, el registro del modelo y diseño industrial, que ahora vamos a ver qué son, y eso hace que el derecho nazca. Pero los derechos son territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Es un concepto muy interesante porque en realidad lo que me da la propiedad intelectual, y ahora les voy a hablar en términos bien legales y después lo vamos a ver en otras cosas, no es un derecho positivo, no me da derecho a usar, gozar y disponer de algo, me da derecho a evitar que otros usen esa cosa, me da derecho a evitar que otros usen una marca que yo tengo registrada a mi nombre, me da derecho a evitar que otros la licencien, me da derecho a evitar que otros comercialicen productos que tienen incorporados esa marca, me da derecho a evitar que terceros hagan o realicen ciertos actos. Y esto es muy importante porque en realidad cuando uno va a reclamar, a usar o a generar un derecho de propiedad intelectual, como es un derecho negativo, genera un costo muy grande, porque en realidad la única forma que yo tengo de hacer cumplir ese derecho es de evitar que otros lo usen. ¿Y cómo evito que otros usen una marca? Mandándole una carta documento, tomando medidas judiciales, tomando algunas medidas administrativas. Entonces, algo que empieza a aparecer en el tema de los derechos de propiedad intelectual es que registrarlos, pedirlos, solicitarlos, solo es recomendable si uno va después a monitorear ese uso exclusivo. Porque en realidad, si yo voy a registrar una marca, pero después voy a permitir que cualquiera lo utilice, mi marca se va a diluir. No es que alguien va a decir, bueno, esta marca de calidad que tiene la palabra XXX, marca de calidad, si yo permito que los otros actores la utilicen y la desprestigien, en realidad no vale de nada el registro. Entonces, una cosa muy Vanessa, importante... Discúlpame, ¿Sí? ¿me escuchás, no? Te interrumpo un segundo nada más. Vamos a pasar la presentación, la va a pasar Macarena porque se ve apenas cortados los bordes, ahí la que estás compartiendo vos, así que la va a compartir Macarena y vos le vas diciendo para pasar la diapositiva, ¿querés? Bueno, entonces yo dejo de compartir. Sí, es un segundo, ya seguimos. Listo. Ahí ya la tenemos lista para que no se vea cortada. Igual después como hacemos siempre, a los que pudieron venir y a los que no, como se inscribieron y pusieron su mail en el formulario de inscripción, les vamos a mandar la presentación también para que tengan después. Listo, ahí lo ves. Yo ya no tengo más bandeja de uso compartido, entonces, o ya... Porque No, a mí no, me aparece... ahí está compartiendo la pantalla, Macarena, con tu presentación. ¿La ves? Perfecto, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Perdón la interrupción. No, de nada. Está muy bien. Estoy acá sacando porque me dice compartir, dejar de compartir, cancelar. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces como les estaba diciendo, tiene un plazo de protección, bueno, me perdí. Los derechos de propiedad intelectual, en realidad solo conviene su registro en los casos en los que yo voy a hacer un efectivo uso de la exclusividad que me dan estos derechos. Pero si yo después no voy a poder monitorear el uso exclusivo de estos derechos y no voy a poder excluir a terceras personas del uso, de nada me conviene el registro. El registro es una puesta en valor de estos activos intangibles y el registro también es una herramienta estratégica cuando yo quiero negociar. Si yo quiero negociar una transferencia de conocimiento del ámbito universitario a un actor del sector privado, a veces tener un derecho de propiedad intelectual me sirve a los efectos de estar en una mejor posición al momento de negociar la transferencia de ese conocimiento, de esa marca, de esa creación artística o lo que fuere. ¿Pasamos a la próxima? Ahí está. Bueno, existen varias categorías de derechos y vamos a ver que cada una de estas categorías de derechos protege un activo intangible distinto. Por ejemplo, los modelos y diseños industriales, algo que les voy a comentar es que esta primera parte la vamos a pasar rápida porque yo les voy a listar los derechos. Cada uno de estos derechos en realidad o estos activos intangibles tiene una explicación muy extensa. Yo en este momento solamente los voy a nombrar más de manera sucinta y después me pueden hacer preguntas en la categoría particular que a ustedes más les interese.
Los modelos y diseños industriales lo que hacen es proteger la parte estética u ornamental de los productos. Se utilizan en muchos sectores industriales, ahí está la filmina, en el textil, indumentario, diseño mobiliario, maquinaria hogareña, por ejemplo, los electrodomésticos, las partes de los autos. Es una categoría de derecho de propiedad intelectual que se usa mucho en la industria automotriz. Ustedes vieron que existe un modelo de auto y otro, y muchas veces discuten o existen litigios por si me copió la forma de las lamparitas de la parte de atrás, que una es más redonda, tiene una LED más redonda, otra tiene más forma gatuna, otra de algunas cosas. Bueno, son los modelos y los diseños industriales los que se están litigando y protegiendo cuando cuando se discute en tribunales si uno está copiando al otro. Para tener la protección por modelos y diseños industriales hay que pedir el registro. En el caso de Argentina, todos los registros de la propiedad industrial se hacen en el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Pasamos a la que viene, por favor. A ver. Ahí están las marcas. Bueno, ¿qué es una marca? Una marca es un signo con carácter distintivo. Las marcas, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, estamos rodeados de marcas y estamos estimulados por la compra o el consumo de una marca o de la otra. Ahora, con todas nuestras huellas digitales, las marcas que estamos utilizando mucho más las redes sociales en este momento de aislamiento, las marcas están todo el tiempo rastreando y monitoreando nuestro consumo. El fin último, la utilización de una marca cuando uno le inserta en un producto, es identificar o individualizar el origen empresarial o de persona física de un producto o servicio y distinguirlo del de otro. Posibilita distinguir entre los competidores y se pueden registrar varios tipos de marca. Uno o más palabras, sonidos. En algunos países se autoriza el registro de olores. En realidad en Argentina no está permitido, pero excepcionalmente ahora les voy a contar algunos de los casos. Los sonidos, por ejemplo, las telefonías, las marcas de teléfonos celulares tienen registradas la mayoría de los sonidos como marca. El rugido del león del Almetro Goldwyn-Mayer, cuando ustedes ingresan a Windows. Estamos todo el tiempo estimulados por distintas melodías que en realidad son marcas sonoras. Los olores en principio no están autorizados a ser registrados, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, está el que fue un caso muy reconocido, que es el de las pelotitas de tenis con olor a pasto recién cortado. En realidad esto fue la primera marca olfativa que se registró en Inglaterra, porque ustedes saben que ahí se juega al tenis, por ejemplo, y les gusta jugar al aire libre, pero el clima es muy malo. Entonces descubrieron que si le ponían olor a pasto recién cortado, que era el mismo olor que hacían las pelotas de tenis al picar en el pasto al aire libre, pero se consumían bajo techo, en tenis bajo techo, en realidad se vendía más y bueno, fue una de las primeras marcas, pero los olores en principio no son susceptibles de ser registrados. ¿Por qué? Porque en realidad no existe una clasificación internacional objetiva de olores. Pero muchas empresas sí discuten por el registro de olores como marca porque es el sentido que más estimula la conducta humana, el olor. El olor rememora muchos momentos de la vida o muchas situaciones, y eso hace que sea un sentido o el sentido más utilizado para promover ciertas conductas humanas. En el caso de las marcas, el plazo de registro es de 10 años y es el único derecho de propiedad intelectual que se puede renovar indefinidamente. Todo el resto de los derechos tienen un plazo. Vencido ese plazo, el derecho cae en dominio público. En el caso de las marcas esto no es así. Uno, previo a los 10 años del vencimiento del plazo, lo puede seguir renovando. Por eso las empresas gastan mucho en una estrategia de marcas, porque es lo único o el único derecho de propiedad intelectual que puede perdurar en el tiempo de manera indefinida, siempre y cuando uno continúe renovándolo. Vamos a la próxima, por favor.
Hay otras herramientas de propiedad intelectual que no se utilizan con tanta periodicidad, pero que son muy interesantes, depende de dónde estén situadas cada una de las universidades o de las antenas en las que ustedes se encuentran trabajando, el territorio donde están, puede ser un motivo de algún desarrollo de indicación geográfica, por ejemplo, que eso ocurre cuando determinada calidad, característica o reputación de un producto o servicio se debe a su origen geográfico. Hay muchas indicaciones geográficas registradas en Argentina, salame Colonia Carolla, salame Tandilero, hay frutillas de manzana Chipoletti, hay varios productos agrícolas y alimenticios que están registrados como indicaciones geográficas, y también en Argentina se registran los vinos y las bebidas espirituosas. El registro de las indicaciones geográficas agrícolas o alimenticios ocurre en el Ministerio de Agricultura, y el de los vinos y de las bebidas espirituosas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. A diferencia de las otras categorías de derechos, donde en la mayoría de los casos el titular es una persona individual o una empresa, una persona física o jurídica, pero en general es las indicaciones geográficas son una herramienta de uso colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que se junta un grupo de productores de una determinada región y establecen algunas condiciones de producción de, por ejemplo, no sé, chacinados, o de producción de cierta elaboración de una fruta, cuando lo establecen condiciones climáticas, condiciones de suelo y condiciones que hacen que ese producto tenga ciertas características que se deben a estas condiciones de clima, suelo, territorio y medio ambiente donde crecen. A veces se lo asocia también a sistemas productivos, cómo hay que, no sé, matar al animal, cómo hay que dejarlo secar, cómo hay que, si tiene algún envoltorio en particular, cómo hay que envolverlo. Cuando fue el caso de los salames en Tandil, se dijo, bueno, va a ser picado fino, picado grueso, y se estandariza un sistema de producción. Muchas veces en los protocolos que se arman en ese sistema de producción, a veces se ponen ciertos estándares de calidad. A veces si es un producto que es para mercado interno, se ponen algunas características. Si es para mercado de exportación, a veces se ponen las características en el protocolo y en la indicación geográfica del mercado donde se quiere ingresar. Y la indicación geográfica puede ir asociada a un producto junto con su marca. Por ejemplo, en este caso de los salames que les comentaba, se los comento porque a mí me tocó participar justo en primera persona en la elaboración. Entonces, además de la indicación geográfica, va la marca. Por ejemplo, Cagnoli tiene la marca de salames que todos conocemos, y además tiene un salame Cagnoli, marca con indicación geográfica, salame Tandilero. Entonces va la indicación geográfica y la marca. En los vinos es mucho más común que tienen una indicación geográfica o una denominación de origen. Otra categoría de derechos de propiedad intelectual, que también se llaman derechos de propiedad sui generis, son las variedades vegetales. ¿Qué es lo que hacen las variedades vegetales? Más que nada es proteger los distintos cultivos, las semillas, y para que las semillas sean susceptibles de ser protegidos, tienen que cumplir algunas características para tener un registro de un derecho de propiedad intelectual. Ahí están, que sean nuevas, diferentes, homogéneas y estables. Otra categoría sui generis de propiedad intelectual es la información confidencial, que bueno, es una información que tiene valor confidencial, es secreta y se tomaron medidas para mantenerlas secretas. La próxima, por favor. Manda su caso de días post-embarazo. Lo que yo recomiendo es masajear la zona 2 veces. Ahora donde vamos a profundizar un poco más es en dos tipos de derechos de propiedad intelectual que en general son los que más se desarrollan en la mayoría de las universidades, aunque si uno va a la de veterinaria, indicaciones geográficas y variedades vegetales o alguna agrícola, indicaciones geográficas o variedades vegetales se desarrolla más, pero en la mayoría de las universidades y los institutos de investigación lo que más hacen es cuestiones vinculadas con derecho de autor, que es lo que vamos a ver ahora, y algunas vinculadas al sistema de patentes, que vamos a ver un poquitito después. El derecho de autor. ¿Qué es lo que protege el derecho de autor? El derecho de autor protege las creaciones artísticas, literarias y científicas, y también luego se incorporó el software.
lo que hace en realidad el objeto de la protección del derecho de autor son las obras, que hay una definición de lo que quiere decir obra, es la expresión personal que se manifiesta bajo una forma perceptible por los sentidos, es original y puede ser reproducida y difundida en distintos formatos. En realidad lo que hace el derecho de autor, lo que hace es proteger la impronta personal del autor, no la idea en sí, no la creación en sí. Por ejemplo, hay muchos libros de la vida, de la historia de la vida de San Martín, pero cada libro la cuenta según la impronta personal del autor. Hay muchas obras sobre la historia de la vida de algún personaje, pero cada productor la escribe de manera y la produce de manera distinta. Y en general algo que suele ocurrir en el ámbito universitario y académico es que las producciones suelen ser el resultado de un grupo de personas que interactúan y se vinculan entre sí. En general, la producción individual no es la mayor parte de los casos, sino que lo que ocurre es una interacción entre diferentes actores con distintas características, porque algunos pueden ser becarios o becarias, directores o directoras, docentes, bueno, depende de lo que sea, va a ser distinto. Y a veces también es la interacción de todo el ámbito público o académico con actores del sector privado. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que pueden ocurrir en estas situaciones. La próxima, por favor. Bueno, en el marco de estas interacciones que yo les estaba comentando, se generan vínculos, que en general es lo que se busca, y estos vínculos pueden derivar en distintas, valga la redundancia, de situaciones que lo que hacen es que el dueño de lo que se crea o lo que se desarrolla, depende si estamos hablando de derecho de autor o de patentes, van a ser distintos actores. Ahí están enumeradas algunas de las situaciones. Puede ser que los desarrollos sean por encargo, puede ser que los resultados sean obtenidos como consecuencia de los medios proporcionados por el empleador, por los medios y por el tiempo. Puede ser que el resultado sea obtenido dentro de las actividades desarrolladas en cooperación, o puede ser que los resultados o los desarrollos que se hagan en el ámbito universitario de investigación y desarrollo se realicen de manera independiente o una persona aislada o con los medios propios o con el tiempo propio o fuera de la institucionalidad que me dan las diversas entidades a las que los científicos o los investigadores pueden pertenecer. Bueno, dependiendo de la producción que sea, va a estar resuelto a nivel regulatorio de distintas formas. No es lo mismo si el desarrollo es un invento, o es que se protege por una patente, que si el desarrollo es una creación artística, un corto cinematográfico. Hay distintas características porque los marcos regulatorios son diferentes. Vamos a la próxima. Bueno, en el derecho a autor, ¿qué es lo que pasa en el derecho a autor? Primero, en el derecho a autor, a diferencia de lo que pasa, vamos a ver con el sistema de patentes, hay una persona que es el autor, que es el creador de la obra, y la creación puede ser realizada por personas físicas y solamente personas físicas. Y esto hace que ahora les voy a comentar qué es lo que pasa con la inteligencia artificial, pero el derecho a autor, perdón, tiene dos categorías de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales solo pertenecen a, como les comentaba, a la persona física, y para que exista una obra, para que exista derecho a autor, perdón, tiene que haber un autor y una obra. Y hubo un caso que en realidad se manejó más por los temas de patentes que por derecho a autor, que son los temas o todas las cuestiones referidas a inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia artificial cuando crea o genera desarrollos? Por ejemplo, cuando la inteligencia artificial crea un producto, desarrolla un producto, hace un invento, o qué pasa cuando la inteligencia artificial genera alguna
obra artística o cuando una impresora 3D genera una obra artística, lo que empezó a pasar es, se empezaron a cuestionar si puede haber o no titularidad en estas cuestiones. El primer caso fue el caso Davus, uno de los primeros casos que es más que nada vinculado al sistema de patentes. El caso Davus, algunas jurisdicciones más nacionales habían concedido la patente, pero después llegó al Tribunal de Justicia Europeo y también lo mismo ocurrió en Estados Unidos y otros países, y lo que se dijo es que una máquina que operaba a través de inteligencia artificial había generado un desarrollo y ese desarrollo no podía ser patentable porque no existía el inventor, porque el inventor solo puede ser una persona física. Entonces se denegó la patente y se está cuestionando ahora a nivel mundial qué es lo que pasa, si se pueden crear ficciones legales con todos estos temas de inteligencia artificial, porque la verdad es que la inteligencia artificial está empezando a hacer creaciones artísticas, por decirlo de algún momento, de alguna forma, y creaciones técnicas o tecnológicas, por decirlo. Entonces, el autor o inventor, que hasta el día de hoy necesariamente estaba considerado para personas físicas, se está empezando a preguntar si puede o no caer en personas jurídicas, en personas, en realidad en personas que no son personas, bajo el tema de inteligencia artificial. ¿Y quién se hace responsable? Porque uno puede decir, bueno, sí o no, pero luego, si el invento genera alguna mala praxis, esa mala praxis, ¿quién es responsable? Porque una máquina con inteligencia artificial no puede ser responsable de algún ilícito, de un delito o de un daño que se puede causar a otra persona. Entonces se empiezan a derivar otras preguntas. Por ejemplo, los autos autónomos. Entonces, si atropellan a alguien, ¿quién es el responsable? ¿La empresa? Y empiezan todas estas ficciones y estas preguntas legales que ahora están siendo cuestionadas y que están, bueno, en constante tensión y van avanzando y se van decidiendo varios casos. Antes, por ejemplo, el software no era considerado una creación porque también el software no era considerado dentro del ámbito del derecho a autor y ahora el software es considerado dentro del ámbito del derecho a autor. Antes se decía que el software, como todas las creaciones, tenía derechos morales y patrimoniales y ahora el software puede nacer bajo la titularidad de una empresa, cuando en realidad, la autoría, mejor dicho, de una empresa, cuando en realidad los autores siempre fueron personas físicas. Entonces, van a ver que en los temas vinculados a la propiedad intelectual hay como un avance que en general primero aparecen unas cosas, por ejemplo, antes la materia viva no era susceptible de ser patentada porque nadie es el creador de la materia viva, no hay ninguna persona, sino que uno lo que hace es gestionar materia preexistente y hacer nuevos desarrollos. En realidad, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados en un principio no eran susceptibles de ser patentados y ahora sí son susceptibles de ser patentados. Entonces van a ver que los marcos regulatorios referidos a temas de propiedad intelectual van modificándose y se van adaptando y subiendo a distintos modelos de desarrollo. La próxima, por favor. Bueno, esto un poco se los comenté cuando estaba charlando la filmina anterior. Los derechos morales se derivan de la producción intelectual, siempre pertenecen al creador y obligan a que cuando uno genera una publicación o hace un desarrollo, siempre en toda publicación, depósito o registro que se realice de una creación artística, tiene que estar indicado quién es el autor. Y los derechos patrimoniales, en realidad, se derivan de la obra y bueno, dependiendo de cómo sea el vínculo contractual o la relación de dependencia o cómo esté establecido o se haya negociado la relación entre las partes, pueden ser los derechos patrimoniales de la entidad del instituto, de la universidad, puede ser de los creadores o puede ser de una persona ajena, cuando alguien te pide un desarrollo para una empresa determinada, una persona ajena al autor que está haciendo el desarrollo. La próxima, por favor. Vamos un poquitito ahora a hablar del tema de las patentes, los desarrollos industriales.
Y para ver por qué es interesante, a veces no solo porque uno proteja o decida aplicar o solicitar una patente, sino por otras razones, y ustedes que trabajan en antenas o que están interiorizados con el tema de las antenas tecnológicas, mucho más, ¿por qué a los científicos, a los investigadores, a los emprendedores les debería, o sería interesante, o sería deseable que trabajen con las patentes? En realidad, ya sea porque van a ser usuarios del sistema y van a ser quienes registren el sistema y lo usen y excluyan a terceros del uso, o porque utilicen la información contenida en el sistema de patentes para aprender o espiar a otros, para buscar socios, para ver cuál es el último estado del arte en una tecnología. Y una cosa muy, pero muy importante que a veces no se considera lo suficiente es para ver qué conocimiento está en el dominio público en el territorio en el que yo quiero producir o comercializar ese producto o servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Yo al comienzo del día de hoy le dije que los derechos son territoriales, los derechos de propiedad intelectual, con la excepción del derecho a autor. La territorialidad de los derechos quiere decir que para que yo tenga un uso exclusivo, puedo excluir a otros del uso de mi marca, puedo excluir a otros del uso de mi diseño o puedo excluir a otros del uso de mi invento, tengo que tener registrado ese derecho en el territorio donde quiero tener la exclusividad comercial. Si yo no tengo registrado ese derecho en el territorio donde quiero tener la exclusividad comercial, no tengo la exclusividad comercial. Pero ocurre muchas veces que respecto de ciertas tecnologías, a una empresa, a una institución, a una universidad, a un emprendedor o a quien fuere, le interesa el país A, B y C, pero no le interesa el resto de los países. Entonces, cuando yo hago una búsqueda de las tecnologías que existen en un sector o área determinada, lo que voy a hacer es ver qué patentes existen en esa área determinada y después ver dónde están registradas esas patentes, si están en trámite o si fueron concedidas y dónde están registradas. Donde esas patentes no están registradas o fueron solicitadas y después se denegaron, o fueron solicitadas y después no se mantuvieron porque hay algo, es muy legal y yo por eso no se los comenté, pero es el pago de anualidades para mantenimiento del sistema de patentes, ese conocimiento cayó en dominio público. Y si cayó en dominio público, es de uso libre y gratuito. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que yo utilice la información del sistema de patentes para saber en qué territorios un invento está protegido, en cuáles no, y si Argentina es uno de esos territorios donde ese invento no está protegido, yo puedo copiarlo libremente y de manera gratuita. Entonces, la información que tiene el sistema de patentes es una información de contenido estratégico, que ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata. La próxima, por favor. ¿Qué son las patentes? En realidad las patentes de invención lo que hacen es, como lo dice su palabra, proteger los inventos, y los inventos son soluciones a problemas técnicos. Y estas soluciones a problemas técnicos lo que hacen en realidad es generar desarrollos disruptivos. Disruptivos quiere decir que tengan novedad, altura inventiva y aplicación industrial. ¿Y qué quiere decir esto? En realidad, como a diferencia de los otros derechos, el sistema de patentes es el único que me da una exclusividad comercial 100% en el mercado. Porque una marca, por ejemplo, me da una exclusividad respecto del uso de ese nombre o de ese signo con carácter distintivo aplicado a un producto determinado, pero nada implica, nada dice que otra persona no puede utilizar el mismo producto o servicio con otro nombre. Es decir, si yo voy al supermercado y voy a la góndola de las mermeladas, me voy a encontrar un montón de mermeladas con distintas marcas. Entonces, la marca lo que me hace es apropiarme, o la facultad que le da su titular es la apropiación del signo con carácter distintivo de la marca, pero hay muchos productos que se están ofertando. En cambio, el sistema de patentes lo que hace es inhibir 100% la competencia respecto de determinado producto, invento en realidad, porque el que lo detenta, el titular, va a ser el único oferente de ese producto en el mercado. Cuando yo, por ejemplo, al día de hoy ustedes seguramente están muy familiarizados con el tema de la pandemia que estamos viviendo, y en realidad lo que se está discutiendo en el tema del acceso, si es que se llegara a desarrollar una vacuna, cuestiones de acceso es si va a existir una patente o no y cómo se va a negociar
esa patente para dar accesibilidad, porque cuando existe un solo actor, empresa, persona física o jurídica que tiene la oferta de ese producto en el mercado, puede decir cuántos productos desarrolla, a qué precio y en qué territorio. Si uno tiene una patente en todos los países del mundo, va a decir la cantidad de ese producto que va a fabricar. Y como decide la cantidad, si la oferta es limitada, en general el precio es mucho más alto. Y en el caso de los medicamentos, como estamos hablando, el precio es más inelástico. Entonces, en general, la sociedad, los consumidores, estamos dispuestos a pagar un precio más alto por tener acceso a ese bien. Acá entra a jugar todo un tema de bienes públicos, salud y otros valores, pero lo que yo les quiero mostrar es que el tema de las patentes lo que permite a su titular es ser el único que ofrece ese invento o ese desarrollo en el mercado y puede fijar precios, cantidad y disponibilidad. Entonces es el derecho de propiedad intelectual que más restringe la competencia, eventualmente. Es por eso que se le exigen algunos requisitos mucho más exigentes para su cumplimiento. Para la concesión de la exclusividad comercial respecto a un producto, se exige que sea novedoso, y esta novedad, en el caso de Argentina, es una novedad muy exigente, quiere decir que no se haya divulgado ni comercializado en Argentina ni en ninguna parte del mundo. Tiene que tener altura o mérito inventivo, que es que no sea obvio para un técnico especializado en la materia, y tiene que tener aplicación industrial, que este es el de los 3 requisitos, el más laxo. Las patentes pueden ser de producto de proceso y el registro tiene una duración de 20 años desde el momento de presentación de la solicitud. Vencido este plazo, el desarrollo cae en dominio público. Sobre el tema patentes podemos charlar un montón, quizás puede ser motivo de alguno de los intercambios cuando terminemos, cuando yo termine esta exposición, porque está todo el tema de las patentes sobre materia viva, además, esto de novedoso y no es novedoso, las modificaciones genéticas, yo no sé si a ustedes este es uno de los temas que más les interesa o no, pero lo podemos discutir en profundidad porque también es algo que fue evolucionando con el tiempo. La materia viva en principio no era patentable porque era considerado un descubrimiento, y nosotros, algo que no les comenté, es que en la legislación argentina tenemos una definición de invención. Una invención es una creación humana, y creación humana, a diferencia de lo que es preexistente en la naturaleza, como que limita o marca un antes y un después. Lo que no es creación humana, en principio, no sería considerado un invento. Hay algunas legislaciones que no definen una invención, entonces esas legislaciones son más laxas y en la mayoría de los casos son más permeables a la patentabilidad de materia viva. La próxima, por favor. Otra de las figuras de propiedad intelectual que existe dentro de la ley de patentes también es el modelo de utilidad. Algunos lo llaman pequeñas patentes. En realidad es como un derecho un poco más, se le exige una novedad más laxa porque el requisito de novedad es novedad territorial nacional, novedad en territorio argentino. Entonces, esto es muy de desarrollos incrementales. Lo que son los modelos de utilidad son mejoras tridimensionadas aplicadas a distintos objetos, toda disposición o forma obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios y dispositivos, que en realidad la clave está en que confieren o comportan una mejor utilización de la función a lo que están destinados. Esa típica situación de cuando uno gestiona mucho una tecnología y después hace un desarrollo que es una mejora respecto de la mayoría de los casos, maquinaria, utensilios o herramientas preexistentes. Eso se puede proteger por modelo de utilidad. Ahí solo se evalúa el requisito de novedad en territorio argentino, y el registro, a diferencia de lo que ocurre con las patentes, es un plazo menor, solo de 10 años. La próxima, por favor. Bueno, a ver, ¿por qué me sirve un poco, retomando todas estas cuestiones, por qué son claves y me sirven la búsqueda o la información en el sistema de patentes? En realidad, cuando uno trabaja en el ámbito de la investigación o es un emprendedor, o mismo también en el espacio donde hacen desarrollos las empresas, es muy importante primero saber si con un desarrollo uno va a quebrar o no
derechos de propiedad intelectual de otros, entonces es susceptible que sea intimado por una posible infracción de derechos de propiedad intelectual. Y otro es para analizar todo lo que existe en esa tecnología. ¿Cuál es el último estado del arte en esa tecnología? Entonces, bueno, la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano de los proyectos previo a su implementación me sirve primero para ahorrar tiempo, luego para ahorrar recursos humanos y financieros. La próxima, por favor. Bueno, uno de las evaluaciones tempranas que puedo hacer previo a la implementación o a la puesta en marcha de algún desarrollo es analizar esto que se decía de la libertad de operar, que para eso me sirven los documentos de patentes. La libertad de operar es un proceso para determinar si una acción, como yo les comentaba antes, pruebas, investigación, comercialización, puede infringir o no derechos de propiedad intelectual de otros. Porque, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo cuando voy a hacer un desarrollo sé que la puesta en marcha de ese desarrollo va a infringir una patente de un tercero, de una empresa que compite conmigo o de una empresa que quizás es un posible socio, tengo como muchas alternativas. Digo, bueno, reformulo el proyecto para no infringir un derecho porque después no lo voy a poder comercializar, o ya sé quién es el titular de la patente que puede cuestionar mi proyecto, entonces me acerco y trato de negociar. Si es una mejora, puedo negociar una patente de adición o de perfeccionamiento, una mejora sobre el desarrollo que hay en curso, puedo generar un socio, puedo generar complementariedades, puedo dividirme territorios, quizás es una patente sobre una tecnología que tiene distintos usos, entonces el titular de la patente solo la usa para petróleo y a mí me interesa utilizarla para la industria textil, entonces puedo saber un poco quiénes son los que están en ese mercado, no solo respecto del producto, sino también respecto de los titulares y de los territorios donde ese derecho de propiedad intelectual, susceptible de ser infringido en caso de que el proyecto se lleve adelante, tengo esa información y puedo evitarlo o reformular el proyecto o buscar socios o generar alianzas. Y también es, como les comentaba, un mecanismo de alerta temprana que me permite saber la composición del mercado. Muchas veces yo puedo saber, bueno, hay un equipo de investigación porque yo me fijo en el título, en el documento de la patente que se vincula con el proyecto en curso, entonces puedo ver, bueno, posibles alianzas desde la etapa de investigación y desarrollo, porque voy a conocer otras universidades o institutos de investigación que están haciendo lo mismo, porque al igual de lo que pasa en el derecho a autor, en el sistema de patentes figura, además del titular, que puede ser una empresa, figuran los inventores. Entonces yo ya sé quiénes son los actores que están haciendo el mismo desarrollo que yo, ya sea a nivel privado, a nivel público y en qué países están. Entonces, ahí lo sé. También voy a saber, bueno, ¿están pagando las anualidades? Porque hay un documento de patente, pero ese documento de patente, ¿está vivo o cayó? También voy a saber esto de la composición del mercado. Bueno, si yo tengo una tecnología y sé que hay una empresa exitosa en el desarrollo de esa tecnología que pide el registro en 3 países, yo ya sé que esos países son los mayores demandantes de la tecnología que yo estoy desarrollando. Entonces, empiezo a conocer la composición tanto social como industrial del desarrollo en el cual yo estoy inmerso. La próxima, por favor. Bueno, esto que les decía yo un poco de la territorialidad de los derechos es esto que la libertad para operar cuando yo estoy en el marco de un desarrollo, un proyecto que me estoy por lanzar al mercado, en realidad no por lanzar al mercado, lo que se sugiere es hacer el análisis de libertad de operar en el momento de formulación del proyecto, previo en realidad a comenzar a iniciar o empezar a implementar y aplicar los recursos para la etapa de investigación y desarrollo, o a escalar, dependiendo en qué momento estén. Lo que sirve es no solo para tener resultados e información para la toma de decisiones estratégicas, sino también para bajar a territorio y localizar a
estos actores aliados, complementariedades y las demás cuestiones. Yo voy a saber dónde se investiga, dónde se comercializa, si existen o no existen patentes, cuáles son los alcances de esas patentes, porque también a veces en la reformulación yo puedo buscar mecanismos alternativos que llevo al mismo desarrollo, pero modificando alguna parte del producto o el proceso no voy a infringir la patente de un tercero, o puedo saber, bueno, está bien, estoy infringiendo la patente de la empresa XX, pero como yo voy a salir al mercado en 2 años y esta patente va a vencer en 1 año, no tengo ningún problema, o no dejo de pagar las anualidades, o voy a negociar en países donde esas patentes no están vigentes, o puedo, esto que decíamos, hacer una licencia, puedo comprar la patente del otro, le puedo vender la patente al otro. Puedo crear un pool de patentes, ahora también hay muchos pools de patentes en el área, en el sector farmacéutico, ahora está como en auge, como está en tensión el sistema de patentes a nivel mundial, porque lo que se está discutiendo es si promueve o no y mejora o no la tasa de innovación. Lo que se está diciendo es, bueno, a veces sobre ciertas tecnologías, también pasa en materia viva, lo mejor es no excluir a terceros del uso, sino generar complementariedades y hacer pools de conocimiento, pero estos pools de conocimiento, en vez de ser abiertos, son cerrados porque son patentes cuyo titular autoriza el uso de la tecnología a otro titular a cambio de que el otro también me autorice a mí. La próxima, por favor. Bueno, esto, ustedes que están interactuando mucho más con los sistemas de información de patentes y con las antenas, seguramente lo tienen más a flor de piel, pero para complementar la información de los documentos de patentes, uno puede analizar muchos otros documentos, mucha otra información asociada a la patente. En general, como uno tiene que comprobar estos 3 requisitos que yo les dije, novedad, lectura, investigación, aplicación, para comprobar que lo mío es nuevo y no es copia de cuestiones anteriores, lo que se hace es, se cita el estado del arte anterior. El estado del arte anterior muchas veces está en papers, en citas bibliográficas, en referencias. Entonces, todos los documentos de patentes también me sirven para informarme sobre alternativas o otras personas que analizaron, desarrollaron o estudiaron cuestiones similares, pero no solo sobre patentes, porque también están las familias de patentes, las reivindicaciones de patentes que se interactúan y se hablan con otras, dicen, no, pero el mío no es igual al anterior porque el mío tiene este plus. Entonces así también me da no solo una patente, sino toda su familia de patentes y a su vez patentes que podrían ser similares. Y esto de los autores y titulares que yo ya les había comentado. La próxima, por favor. Una cuestión muy importante es el tema de cuando uno está inmerso en una institución, ya sea una institución de enseñanza o de investigación, desarrollo en la academia o también en las empresas, es esto de solicitar una patente y no quebrarse, no autoquebrarse la novedad. Muchas veces ocurre que los investigadores por distintas presiones para avanzar en la carrera académica, aunque ahora cada vez menos, porque ahora también se analizan las patentes solicitadas y concedidas, que tampoco sé si es el mejor criterio para evaluar, pero eso lo podemos charlar en un rato después al final de la presentación. Ocurre que genera muchas publicaciones y a veces esas publicaciones quiebran la novedad del desarrollo que luego se quiere patentar. Porque la novedad quiere decir que no se haya divulgado ni explotado en Argentina ni en ninguna parte del mundo. Si uno publica un paper o va a un seminario y hace una exposición, eso va a quebrar la novedad en principio. En Argentina existe algo que, existen varias cosas en realidad. Primero les voy a comentar el periodo de gracia. El periodo de gracia es una ficción legal que hace que si el inventor divulga su invención por un plazo anterior a 12 meses previos a la presentación de la solicitud de patente, esa divulgación no quiebra la novedad.
Entonces, ¿cómo se hace? El solicitante presenta la solicitud de patente y acompaña el documento o información sobre el momento que la divulgó, pero la tiene que haber divulgado en principio el mismo inventor. Eso se llama periodo de gracia, pero el periodo de gracia no es igual en todos los países del mundo. Algunos países del mundo tienen un periodo de gracia de 12 meses, como Argentina, previo a la presentación de la solicitud. Otros tienen un periodo de gracia de 6 meses y otros no tienen periodo de gracia. Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros, los abogados que trabajamos en estos temas, lo que sugerimos es presentar una solicitud de patente y luego sí hacer las divulgaciones que correspondan. Otro tema es la prioridad. La prioridad es una cuestión distinta, que es qué ocurre cuando son términos y conceptos que si son nuevos se van a mezclar, pero los podemos charlar después en profundidad. ¿Qué es lo que pasa cuando uno quiere patentar en distintos países del mundo? Cuando uno quiere patentar en distintos países del mundo, tiene un periodo de también 12 meses desde que uno presenta una solicitud en cualquier lugar del mundo para presentar esa misma solicitud en otros territorios sin que la solicitud originaria, la primera, quiebre la novedad. Entonces, un inventor, una institución, una universidad, un emprendedor o emprendedora, una empresa, presenta una solicitud y tiene un plazo de 12 meses para presentar esa misma solicitud en distintos territorios, o puede licenciar la posibilidad de presentar esa solicitud en otros territorios a distintos actores. La próxima, por favor. Bueno, la propiedad intelectual en el entorno institucional, dependiendo del medio ambiente donde se generan las patentes, el titular, una cosa es el inventor y otra cosa es el titular. Una cosa es el dueño de la patente y otra cosa es el tema de la comercialización. Y esto hay que distinguirlo. Lo que dice el artículo 10 de la ley de patentes, a ver la próxima, que ahora ahí creo que están escritos todos los ejemplos o los distintos supuestos. Lo que dice el artículo 10 de la ley de patentes es que hay como distintas categorías de desarrollo según el ámbito donde se hayan realizado. Hay algunas invenciones por encargo, hay invenciones relacionadas con la experiencia del docente investigador, que existe algo así, y hay invenciones independientes. En realidad, una cuestión importante que hay que decir del artículo 10 de la ley de patentes es que en realidad lo que habla es invenciones laborales, y lo que ocurre o lo que opera dentro de las instituciones de investigación, desarrollo y enseñanza no son necesariamente en el ámbito laboral. Es por eso que muchos de los estatutos de las universidades lo regulan de manera distinta y además contemplan otros actores, por ejemplo, el tema de los becarios, directores de tesis, como ante la eventualidad de que pudiera existir una patente o no, cómo se reparten, más que nada el tema de la categoría de inventor, no tanto de titularidad. Las invenciones por encargo, bueno, la titularidad la tiene la empresa o la institución, porque en realidad es una empresa o una institución que le está diciendo al investigador o al trabajador que quiere este desarrollo, y en realidad le paga un sueldo y le da los medios justamente para que genere ese desarrollo. Lo que se espera, la expectativa que recae es justamente la generación de ese producto o de ese servicio. Luego están las relacionadas con la experiencia del docente o del investigador, que la mayoría de las instituciones y de los reglamentos lo que hace es una reserva de derecho, en principio, el desarrollo que se derive de estos docentes o investigadores, que la mayoría son investigadores principales, hace una reserva de derecho de la institución, es la titularidad de la institución, pero se le da algún tipo de compensación al investigador o docente, a su equipo y a diferentes actores. Esto está reglamentado de manera distinta en cada uno de las instituciones, pero luego también analizan la posibilidad que si la institución no quiere reclamar la titularidad, entonces sí le cede
al docente o al investigador la posibilidad de que reclame la patente el equipo o ese docente o investigador si es individual. Y luego, bueno, están los de realizados de manera independiente. La próxima, por favor. Bueno, la participación de cada docente investigador está decidida por resoluciones de las autoridades y de las instituciones. Cada una tiene un reglamento, algunas no los tienen, y se negocia de manera artesanal caso por caso. En general, las universidades tienen algún tipo de estatuto, a veces es un estatuto de la universidad en general, a veces tiene alguna sección de propiedad intelectual, gestión de activos intangibles, y si no, en el caso particular, cuando ocurre, se negocia en ese momento. Muchas veces es, bueno, deducidos los gastos, se reparten regalías, deducidos los gastos del registro, después un porcentaje se queda a la universidad o se queda a la Oficina de Vinculación Tecnológica para registro de nuevos derechos, se parten entre departamentos, unidades académicas. Bueno, siempre hay principios generales y excepciones en los reglamentos, y si no, al momento que ocurre el caso, se decide en ese momento de manera específica. La próxima, por favor. Otros temas que ya esta es la última filmina y dejo espacio para las preguntas, que no los vamos a desarrollar acá, pero para mí es un tema muy interesante porque es el tema donde existe mucha creatividad y cada universidad, institución o investigadores pueden hacer su propio camino. Es, bueno, cómo se transfieren los conocimientos desde el ámbito institucional o desde el ámbito empresario al medio ambiente, al territorio, cómo se mejora el desempeño productivo de las empresas, cómo se transfieren, porque en realidad los conocimientos que se generan en el ámbito institucional tienen que salir para generar algún impacto en la sociedad, para generar algún impacto ya sea productivo, social, cómo bajarlos a territorio. Y la forma en que se vehiculiza esa bajada a territorio es a través de algún contrato. El contrato, hay contratos que tienen algún formato predeterminado y algún contrato donde en la institución existe libertad de las partes para el diseño de ese contrato. Y hay que tener muy claro cuál es el objetivo para saber cómo diseñarlo. El objetivo puede ser escalar un prototipo, el objetivo puede ser, me interesa, soy una institución y me interesa esta empresa como socio, entonces quizás no negocio el mejor contrato, pero sí ya creo confianza y voy construyendo vínculos para futuro hacer nuevos desarrollos. Puede ser, bueno, es la primera experiencia en la cual sale una institución a comercializar. Puede ser, bueno, quiero generar algún beneficio social, entonces tengo que tener bien claro el objeto del contrato. Quiero un prototipo, tengo que cumplir un estándar sanitario y no sé cómo hacer para cumplirlo. Entonces, quizás me asocio con una empresa para cumplir algún estándar sanitario o algún estándar técnico que quiero desarrollar a futuro. Entonces, hay muchos tipos contractuales. En esos tipos contractuales puede ser que el derecho de propiedad intelectual, ya sea, puede ser que se negocie más de un derecho a la vez, puede ser que ya esté registrado o el contrato prevea también el registro de derechos de propiedad intelectual. Puede ser que no existan regalías ahora, pero existan regalías a futuro, entonces se paguen regalías conforme al cumplimiento de ciertos hitos. Entonces, bueno, hay como muchas preguntas que son interesantes. Primero, que las instituciones y los investigadores y los científicos se hagan previo al contacto con el afuera, el mundo de afuera, y hay otras que, bueno, uno se las va haciendo en el momento. También existen algún tipo de contratos que en realidad es cuando, bueno, ya viene el sector que va a comercializar la tecnología o va a comercializar la creación artística, entonces ya me vienen a buscar, entonces el desarrollo es a pedido y como que es más fácil la construcción de los marcos regulatorios que van a seguir el vínculo, pero hay otros que, bueno, dependiendo de cuál sea el objetivo y el estadio y la maduración de la tecnología de la que estamos hablando, puede ser que el contrato prevea distintas cláusulas y disposiciones. Algunas preguntas que les puse ahí, bueno, qué características del producto son las más importantes, las que si es que desarrollan, por qué, cómo es el mercado, cómo está compuesto, si existen productos similares o no, cuál es el rango de precio. Bueno, esto de cuán madura está la tecnología. Después si voy a querer hacer una licencia exclusiva que es a un solo
a una sola entidad, persona, empresa o un solo actor, o si voy a licenciar la tecnología a varias empresas en un mismo territorio o en distintos territorios, cuáles van a ser los plazos, qué actos voy a dejar de hacer. También la institución puede tener algunas normas, puede tener, no sé, si es una universidad pública, puede decir, bueno, nosotros desarrollamos la tecnología, la licenciamos, pero preferimos licenciarla a pymes que a grandes empresas, preferimos o condicionamos el licenciamiento a que sean proveedores locales, la cadena a proveedores a productos importados, las partes, bueno, hay distintas condiciones que depende cuál sea el objetivo. Quizás la universidad quiere vincularse más con algún área o territorio específico. Entonces, considerando todas las alternativas, uno va diseñando el contrato que más se amolda a ese vínculo que se quiere generar o a esa transferencia de conocimiento, tecnología, creaciones artísticas para ya desde las instituciones académicas y universitarias para el medio ambiente al territorio, donde nacen como más puras y después se van para el impacto social o productivo que puedan tener. Así que dependiendo cuál sea el objetivo, uno va modelando el contrato. Bueno, la próxima que ya es para finalizar y agradecer, y si les parece, o seguimos hablando de los contratos, o si no, que podemos pensar cláusulas específicas, o si no, abrimos a preguntas directamente. Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa, la verdad, clarísimo, espectacular, un pantallazo inicial, eso, súper claro a todos estos temas, que en general para los docentes investigadores no son temas que estén muy presentes tampoco en la formación, son algo que se va adquiriendo a lo largo de la práctica profesional, y no en todos lados, no en todos los temas, no en todas las áreas. Así que nada, me parece que estuvo buenísima la charla. Te comento una pregunta que tenemos acá en el chat. Marcos dice: buenas tardes, muy buena la charla, tengo una consulta. El asesoramiento sobre cómo confeccionar los documentos de patente, propiedad intelectual, etcétera. ¿Qué instituto gestiona esto? ¿Es gratuito? Ya me adelanto para decir que en general no es gratuito. Dice: muchas gracias. ¿Qué le podemos decir? Bueno, le podemos decir que no sé si la pregunta me la está haciendo si está en alguna institución, digo si es, porque en realidad las universidades o los centros de investigación suelen tener oficinas de vinculación tecnológica, o si no tienen una oficina de vinculación tecnológica, tienen alguna persona que se encarga de eso. A veces la oficina es unipersonal. O también existe en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, sí, pueden dar una guía, pero en general el asesoramiento no es gratuito. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología se está empezando a trabajar en la colaboración y se está sugiriendo, pero la mayoría de las veces la institución en la que está debería tener un espacio donde se hagan estas preguntas y donde lo puedan colaborar y acompañar, porque lo que suele ocurrir es que los investigadores no tienen por qué saber cómo hacer patentes, ni si les conviene hacer patentes, porque también otra pregunta que hay que hacer es la patente sí, pero bueno, ¿para qué? Eso está buenísimo aclararlo, es de última una decisión institucional también. Todas, como decías muy bien, las universidades en general tenemos estas áreas que o tenemos las capacidades internas para resolverlo, o nos ocupamos de gestionar esas capacidades hacia afuera. Te dejo dos preguntas juntas. Dice, no veo el nombre, creo que es Silvana, dice si la propiedad intelectual y el derecho de autor son lo mismo. Y Ricardo pregunta: ¿cuán lejos o cerca está Argentina de estar en el sistema PCT? La propiedad intelectual, en general llamamos propiedad intelectual a la propiedad industrial y a la propiedad intelectual. Lo solemos, a modo para sintetizarlo, llamamos a todo propiedad intelectual, pero de las primeras filminas yo les comenté que en rigor hay dos categorías, la propiedad industrial y la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es lo que abarca el derecho de autor y derechos conexos, y son las creaciones más artísticas, literarias y científicas, y la propiedad industrial está vinculada más a todo lo técnico, marcas, patentes, modelos y diseños industriales. Pero
A modo de síntesis lo llamamos igual, aunque son dos categorías, propiedad industrial y propiedad intelectual, que es derecho a autor y conexos. El tema del PCT. El tema del PCT, si estamos cerca o lejos de... Es una gran pregunta. No sé si estamos cerca o lejos porque la posible adhesión tiene estado parlamentario y como ustedes saben, no tienen por qué saber porque es una cuestión muy legal, cuando uno presenta una norma para ratificar un tratado, en realidad uno presenta una norma, pierde estado parlamentario a los 2 años, pero cuando es un tratado internacional no pierde estado parlamentario y hay normas que fueron presentados promoviendo la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Eso es un debate muy grande porque el efecto positivo o negativo para la Argentina lo podemos charlar y discutir. Me encantaría que si quiere charlar esta persona, porque no sé si quiere que lo ratifiquemos o no quiere que lo ratifiquemos, porque acá hay un debate que es aún mayor, que es si un país es importador o exportador de tecnología, y yo entiendo que, bueno, no sé si todos saben lo que es el PCT, acá en la charla el PCT es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el Patent Cooperation Treaty, es un tratado que tiene como uno de sus beneficios extender el plazo de prioridad respecto del cual uno presenta una primera solicitud en cualquier lugar del mundo, y yo les comenté que tienen 12 meses para presentarla en otros lugares del mundo sin que la solicitud originaria quiebre la novedad, y la ratificación del acuerdo de cooperación en materia de patentes podría extender este plazo de 12 meses hasta un máximo de 30 meses. Entonces, a muchos investigadores y a muchas universidades les sirve esta extensión de plazo porque es un plazo que permite la búsqueda de posibles inversores. A su vez, tiene como contrapartida que este acuerdo lo que hace es dar como una primera consideración del cumplimiento o no de los requisitos de patentabilidad, si cumple novedad, altura inventiva de aplicación industrial, y no es obligatorio eso, pero después este tratado tiene esta fase internacional, pero luego hay que seguir la solicitud de patentes en cada uno de los territorios nacionales, y muchas veces ocurre que esta resolución de las oficinas internacionales hace que sea difícil para los países seguir manteniendo sus criterios de patentabilidad. Es decir, cuando vos tenés el visto bueno que te dice cumple los requisitos, no todos los países del mundo tenemos los mismos requisitos. O sea, tenemos los mismos requisitos, sí, novedad, altura inventiva, aplicación industrial. No todos los interpretamos de igual forma. Nosotros, como Argentina, tenemos una definición de invención como creación humana. Otros países no tienen la definición de invención, entonces son más propicios a patentar materia viva. Algunos países tienen una definición de novedad como nosotros, que es bastante exigente, que no se haya divulgado ni comercializado en Argentina ni en ningún país del mundo, y otros dicen divulgado en idioma tal, ni comercializado en otros territorios o en el mío. O sea, hay países que tienen requisitos más exigentes, otros menos exigentes. Hay países que promueven la mayor cantidad de patentes y hay países que promueven la mayor cantidad de dominio público. Entonces, este es un debate que podemos seguir teniéndolo porque es súper interesante. Pero a la pregunta de si Argentina va a ratificar o no el PCT, está en el Congreso del proyecto. Muy bien. Siguiendo con esta pregunta que decía la diferencia entre propiedad intelectual y derechos de autor, la misma persona dice cómo se pueden proteger los derechos de autor antes de que se realice una publicación con los resultados de una investigación. No está hablando de una patente y sigue un par de mensajes más abajo. Dice, durante la charla se dijo que la propiedad intelectual se puede proteger enviando una carta documento o con acciones administrativas. ¿Cuáles serían esas acciones administrativas? Y otra pregunta en el mismo sentido que está relacionado con esto, dice, cuando se presenta un proyecto o una convocatoria para ser financiado, ¿no? Para financiar un proyecto, ¿cómo se puede proteger el contenido de esa postulación? Si hay alguna manera de proteger los derechos de autor de esa postulación. Bueno, primero, la primera pregunta que era, bueno, vos me lo decís, la del derecho a autor. En realidad el derecho a autor, a diferencia, la propiedad intelectual, en el caso del derecho a autor, a diferencia de la propiedad industrial, en realidad la protección nace, se dice, con la creación, y el registro es más que todo una cuestión formal, porque si después otra persona
hace un desarrollo igual, escribe una canción igual a la tuya, formula un paper igual al tuyo o genera un software, es como a los efectos probatorios. El derecho de autor, a diferencia de la propiedad industrial, la protección nace con la creación y nosotros lo que hacemos es sugerir el registro porque a los efectos probatorios. Así que no me acuerdo cómo estaba bien formulada la primera pregunta, pero... La primera decía si podía proteger el contenido de un paper o del resultado de investigación por los derechos de autor. Sí, O sea, como el texto, se protegen entiendo. por derecho de autor. El contenido de un paper se protege por derecho de autor y no es necesaria la publicación para que la publicación del paper para que esté protegido. Sí, se puede y es así como se protege. Muchas veces uno, sí, cuando los manda, es aconsejable registrar antes en derecho de autor el paper, pero bueno, igualmente queda protegido. ¿Y La dónde se hace segunda ese era registro? Perdón, ¿y dónde se haría ese registro? ¿Cómo funciona? en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Muy bien. Ahí hay un Ernesto, tengo micrófono. 2 preguntitas más acá. Pero Sí, igual me Marce. hiciste, no respondí porque había No, otra la que no otra la era respondí. lo que habías dicho antes, que era la formulación de un proyecto cuando se presenta una convocatoria. Ah, sí, uno puede pedir la reserva y confidencialidad. Lo mismo que me olvidé decirles algo que es cuando uno presenta una tesis doctoral o algo que es disruptivo. Uno primero, en los casos de las tesis que me olvidé comentar, uno puede pedir la confidencialidad y todos los jurados, los que ingresen a escuchar la tesis, tienen que firmar un documento que van a guardar confidencialidad y se responsabilizan por la divulgación no deseada del contenido de lo que van a escuchar o de la tesis. Y también en la formulación de los proyectos debería estar en el documento de formulación, pero si no está, uno tiene que pedir el resguardo de la información como información confidencial. Tiene que poner que esta información es sensible y debe ser mantenida como confidencial porque no se tiene que crear la novedad ante la posibilidad que se solicite una patente o lo pueden redactar, pero hay que escribirlo al inicio del documento que se presenta donde se formula el proyecto, que en principio sería susceptible de pedir una patente. Es muy buena la pregunta porque en realidad muchas veces queda quebrada. Igual no queda quebrada porque el deber de funcionario público ya nos obliga muchas veces al resguardo de confidencial y no divulgar y todo, pero es mucho más seguro escribirlo en el documento donde se formula el proyecto. Perfecto. Marcela. Me faltaba una pregunta Sí. de los derechos negativos, de cómo lo que yo dije de las medidas cautelares y esas cosas. Como quieras, si querés contestar esa y después tengo 2 más. Bueno, sí, esa era que en realidad lo que yo dije quizás no me expresé de la manera más correcta, pero que en realidad cuando alguien copia mi invento o mi patente o usa mi marca, yo lo que tengo que hacer para evitar que otro la use, porque no es como una manzana, yo me la como y no quedan más manzanas. Una marca yo la uso y otro la puedo usar, un invento yo lo uso y otro lo puede utilizar también. Entonces la única forma es primero mandar una carta de documento diciendo: cuando usted explota o comercializa tal bien, una carta de documento está infringiendo la patente número tal o la solicitud de patente en trámite número tal o algo así. Y si no cesa en el uso, ahí sí hay que iniciar acciones judiciales. Sí, Marcela, ahora ya... Ahora sí, estamos acá. Hay una pregunta muy concreta que dice: ¿qué diferencia hay entre indicación geográfica y denominación de origen? Si son lo mismo. Esa es la primera. Sí. Y la segunda la hace un investigador del Balseiro que quiere preguntar si la UBA ya tiene un mecanismo para la equivalencia de una patente que ya ha sido presentada en INPI y OMPI, fase nacional e internacional, con las revistas internacionales, las revistas de referato. Dice que el Instituto Balseiro aún no tiene ese mecanismo para equiparar una solicitud de patente con una publicación con referato para la calificación que tienen los investigadores. Claro. Bueno, ahora responder. La de indicación geográfica y denominación de origen, en realidad el conjunto general se llama indicación geográfica.
Las indicaciones geográficas tienen como 3 categorías: indicación geográfica per se, denominación de origen y denominación de origen controlada. En cada país esto puede ser regulado de manera distinta. En Argentina, la diferencia entre indicación geográfica, denominación de origen y denominación de origen controlada es que vamos de lo menos exigente a lo más exigente. La denominación de origen controlada es cuando todo el proceso de producción y elaboración del producto hasta el etiquetado, envasado y puesta a punto para la góndola, de decirlo de una manera, se hace en el mismo territorio. Eso es denominación de origen controlada. En cambio, la indicación geográfica permite, que es la más laxa, después en el medio está la denominación de origen normal, la indicación geográfica permite que solo la materia prima se extraiga de un territorio específico, que es lo que le da la calidad de reputación al producto final y las características asociadas al origen geográfico. Entonces, desde solo la materia prima hasta el envasado, etiquetado y el corcho en el caso de los vinos, y en el intermedio está la denominación de origen, que es que permite que alguna parte del envasado o no, dependiendo del producto, se haga en un territorio u otro. Entonces, para cerrar la parte industrial, la parte naturaleza más industria es denominación de origen controlada, solo la parte natural es indicación geográfica, y ahí se va regulando, depende del producto que se trate. Sobre las equivalencias entre patentes y papers en la carrera del investigador o en las para ascender en las distintas carreras, es algo que se empezó a trabajar. Puede ser que no todos los institutos lo tengan, el CONICET lo tiene y cada institución lo fue adoptando de manera progresiva, algunos lo tienen y otros no. Es igual. Esto está siendo muy debatido ahora, porque muchas universidades lo que hicieron es considerar que la mera presentación de una solicitud de patente es suficiente a una publicación con referato. Y en realidad uno puede solicitar una patente, un montón de cosas, mismo lo puede hacer con los fines de ascender en la carrera docente. Entonces, por un lado es la patente, y no solo la presentación, sino la concesión de esa patente, porque de verdad es algo disruptivo. Y después lo que se está empezando a cuestionar es si es necesario que sea la patente, porque entonces los investigadores ponen mucha presión en sus instituciones para que soliciten patentes, si es un costo, y si esa patente después no se va a transferir, en realidad es un costo para la institución solicitar la patente, que luego no es un desarrollo que mejora el desempeño productivo empresarial o tiene un impacto social o tiene alguna otra cuestión. Entonces, lo que se está empezando a analizar ahora es que se tome como parámetro la transferencia de conocimiento al medio socioproductivo en vez de solamente la solicitud de patente o la patente concedida. Igual lo entiendo que para los que trabajan en temas técnicos es mucho más relevante, y es verdad, es así, una patente que un paper. Pero bueno, esto de considerar las patentes, que al principio era novedoso y positivo, se empezaron a dar cuenta de toda la presión que ponían los investigadores o los científicos en sus instituciones para que soliciten patentes. Entonces, hay que seguir pensándolo. Buenísimo. ¿Sabés si la UBA tiene ese mecanismo de equivalencia? No. Me tengo que fijar, yo supongo que lo tiene, pero porque en abogacía, cuando uno quiere ascender en la carrera docente o así, nos hacen llenar los IGEVA y todos esos sistemas, que no voy a hablar mal porque soy de la UBA, pero la verdad es que son a nivel administrativo bastante tediosos, y te dicen publicaciones, patentes, pero te dicen patentes solicitadas, y yo que trabajo en estos temas, la verdad es que a mí me parece que esto de solicitadas de patentes tampoco, no sé si es eficiente. Entiendo el objetivo que se buscaba en un inicio, porque aparte también a veces es verdad que muchas veces lo que está ocurriendo es que se publica, y después esas publicaciones son tomadas como base de solicitudes de patentes por investigadores o por empresas de otros países que hacen los desarrollos y después nos los venden a nosotros. Entonces, el efecto práctico de esa situación es que nosotros indirectamente subsidiamos investigación y desarrollo de empresas foráneas que luego nos venden el producto terminado con un sobreprecio como consecuencia que tiene contenido una patente.
Entonces hay que empezar a pensar un poco más los mecanismos, esto que yo les comentaba, que la propiedad intelectual es como un instrumento ¿para qué? Bueno, también en lo de las publicaciones y forzar esa cantidad de publicaciones cuando es una tecnología que todavía no está madura o que quizás respecto a esa tecnología convendría a nivel estratégico generar una patente, también es algo para pensar. Ni todo paper, ni todo patentes, ni solamente la solicitud de patente, ni solo la solicitud y la concesión, sino la transferencia de tecnología hacia el territorio, me parece a mí. Bien. Bueno, en un principio habían dicho que era con patentes otorgadas, pero demoran 4 años en otorgarte una patente y ya te echaron de la carrera del investigador científico porque en 4 años no hiciste más que eso. Lo que pasa es que si te tardan 4 años es muy poco, porque si son patentes farmacéuticas o biotecnológicas te pueden tardar hasta 10. Eso también es verdad que se tarda mucho, por eso se está empezando a pensar esto de las transferencias, porque vos podés tener... Pero también es todo, hay que construirlo de a poco, porque es verdad que solicitadas solamente, a veces uno solicita cualquier cosa para ascender en la carrera, si es otorgadas también o concedidas, como dicen, a veces el plazo es muy extenso. Si es transferidas al medio, bueno, también puede ser, porque en realidad se supone que lo que se busca es generar valor, monetizar algunos de los conocimientos, y esta monetización puede ser en términos financieros o generar beneficios sociales. Entonces hay que empezar a buscar eso, bueno, es entonces transferencia de conocimiento, pero esto todavía no está plasmado, porque después hay que ver cómo, qué quiere decir transferencia de conocimiento, es algo que está en construcción, yo coincido con las deficiencias del sistema, y es algo que todo el tiempo se está revisando en las mesas de los planes de recursos humanos que se van generando en las distintas esferas de formación de recursos humanos, pero también el área científico-tecnológica no siempre es tan permeable a este cambio de modelos de evaluación. Es un poco responsabilidad de todos, de las instituciones, de los recursos humanos que estamos involucrados. Es difícil ir moviendo estos parámetros, pero sí, es muy... Está debatiendo el tema. Vanessa, tengo una última pregunta y ya vamos cerrando porque creo que te exprimimos en esta tarde. En términos de creaciones científicas y literarias, más del lado del derecho de autor, en las universidades nacionales o en las universidades en general, ¿es que el subsidio reafirma la pertinencia institucional, la titularidad de la universidad, o que por el contrario le otorga mayor libertad al creador? El subsidio, ¿cómo juega? ¿Cómo debería jugar? ¿Cómo deberían moverse los investigadores? Pero vos que me decís que si le dan subsidio, la titularidad debería ser de la universidad o del investigador. Me estás hablando primero de derecho a autor. Sí. ¿No? Y entonces el subsidio que si debería, no entiendo mucho como que la pregunta, que si debería ser que entonces el desarrollo es debería ser de la titularidad, debería ser los derechos patrimoniales de la institución o de... Eso es lo que queremos preguntarte, ¿cómo lo ves vos? Bueno, los morales obviamente son de los creadores y eso los depende de cuál sea el objetivo. Depende de cuál sea el objetivo, porque a veces uno, no sé, por ejemplo, desde un TREF, que supongo me lo estás preguntando desde un TREF, a veces un TREF se quiere posicionar como, que puede ser interesante también, como una marca de creaciones artísticas, porque también como una universidad que promueve eso, y quizás en un inicio sea bueno generar cultura, marketing, por decirlo de buena forma, como una institución que genera muchos desarrollos culturales, y quizás al principio es bueno entonces concentrarlo en la universidad, porque también la universidad tiene un espacio donde anidar y donde promover y promocionar este tipo de actividades, porque a veces uno también, bueno, van a la Bienal de no sé qué y va a la universidad porque no tiene recursos de ir
los equipos o los actores que desarrollaron estas creaciones artísticas. Entonces puede ser que en un inicio sea interesante tenerlo concentrado, pero después a medida que va madurando, pero esa es mi percepción, está bueno también empezar a soltar. Una vez se concentra para generar cultura, conocimiento, guía, un proceso de aprendizaje, creación de capacidades. Entonces quiere ser como el órgano rector que va fijando estándares. Y entonces ahí está bueno que esté concentrado porque está como enseñando. Una vez que ya enseñó y que los proyectos empiezan a crecer solos, quizás está bueno pasar una etapa y que ya están maduros de que sean más independientes. Como que también depende cada institución y el grado de maduración. Sí, tal cual. Vos sabés, Vanessa, que hay gente que sigue levantando la mano. No veo más preguntas, pero bueno, me da pena. Quisiera ir cerrando y agradeciéndote Yo te digo, no tengo infinitamente. problema, lo hago lo que ustedes me digan. No Yo veo ya a le las dije a mi personas que familia, ¿viste levantan cómo la son mano. ahora estas cosas? Por 2 horas Simplemente. nadie... De nuevo No veo las preguntas, agradecerte. sí. Sí, Vanessa, la verdad que el Sí, volumen de conocimiento y tu generosidad, la verdad, no tiene precio. Muchísimas gracias por dedicarnos todo este rato. Bueno, yo agradecida con ustedes y lo que pueda colaborar en la difusión y en el desarrollo de estas actividades, estoy a disposición y les agradezco nuevamente. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar también de la charla y vamos a seguir con el ciclo en las próximas semanas. De nuevo, muchísimas gracias, Vanessa. Nos estaremos cruzando pronto, espero. Bueno, ya nos conoceremos en persona. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchas gracias por todo. Bueno, Gracias. gracias. Felicitaciones, dicen en los mensajes. Gracias.